Señores, gracias por continuar con nosotros aquí en Despierta RD. Cristian Cabrera, Ulises Jiménez con ustedes para conversar con un dirigente político de fuste con mucha experiencia en las lides políticas. El poeta Tony Raful está con nosotros. Yo quiero presentarlo como el poeta. Quiero preservarlo en mi memoria, en la historia política mental que tengo, como uno de los hombres que le ha dado más altura a la promoción política en la República Dominicana. Venga gente, venga pueblo. Don Tony, gracias por estar con nosotros. Muchísimas gracias, un placer. Es un honor participar en este programa y gracias por tus palabras. De verdad que sí, Tony. Tony, ayer lo vimos en la Junta Central Electoral junto a Orlando Jorge Mera, pidiendo que el presidente de la República, Danilo Medina, no sea parte del proceso de campaña que vive el PLD en estos momentos. ¿Sobre qué argumentos ustedes hacen ese pedimento? Sí, cómo no. Visitamos la Junta Central Electoral. Ya habíamos dado unas declaraciones días antes en relación con el hecho de que se estaba violentando o se estaba no respetando algunos artículos de la ley electoral. Entonces decidimos ir a la Junta Central Electoral para depositar una instancia pidiéndole a la Junta Central Electoral que regulara o que llamara la atención o que estableciera, digamos, el acatamiento de los lineamientos que están establecidos en la ley electoral. Yo me voy a permitir, porque yo traje aquí la instancia, específicamente los artículos en los que nosotros sustentamos en nuestra petición ante la Junta Central Electoral, y luego voy a explicar en qué se basa la justificación de nuestra posición política. Por ejemplo, nosotros señalábamos, partimos del hecho de un evento que se celebró el domingo 17 en La Vega, en la que el presidente de la República asistió en una reunión masiva de candidatos a cargos municipales, dirigentes municipales. Ya el presidente 2 días antes había dicho que iba a ese acto para empujar, impulsar y apoyar a los candidatos. O sea, abiertamente había dicho de una manera clara y tajante que iba a apoyar y a promover candidatos municipales del Partido de la Liberación Dominicana. Y no solamente eso, sino que en ese acto quien toma el juramento de los candidatos es nada más y nada menos que el representante de la administración pública, el representante designado, un dirigente del PLD de Santiago, pero que es funcionario del gobierno. Ventura Camejo, el Ventura ministro. Camejo, lo cual desnaturaliza totalmente las funciones, tanto porque él es un funcionario de la administración pública. Pero de todas maneras, la situación es la siguiente. Nosotros señalábamos que esta conducta está sancionada por la Constitución de la República, por la Ley de Función Pública y por la Ley Orgánica del Régimen Electoral. Entre otras, el artículo 146.2 de la Constitución, en relación con la proscripción de la corrupción, en ese aspecto, ¿no?, indica que será sancionada la persona que proporcione ventajas a sus asociados, familiares, allegados, amigos o relacionados. El artículo 80.13 de la ley 141.08 de la función pública establece que a los servidores públicos les está prohibido servir intereses de partidos en el ejercicio de sus funciones y en consecuencia organizar o dirigir demostraciones, pronunciar discursos partidistas, distribuir propaganda de carácter político o solicitar fondos para los mismos, así como utilizar con este objetivo los bienes y fondos de la institución. Y dice el artículo 196 de la ley 1519 orgánica del régimen electoral que se prohíbe utilizar las instituciones u órganos del Estado para desde ellos promover candidatos o partidos a cargo de elección popular. Del mismo modo, esta disposición establece que los funcionarios públicos que administran recursos del Estado no podrán prevalerse de su cargo para desde él realizar campaña o proselitismo en favor de un partido o de un candidato. La ya indicada ley 1519 le atribuye competencia a la Junta Central Electoral para decidir lo solicitado en esta instancia, cuando establece en el artículo 18.15, entre sus competencias, dictar disposiciones que considere pertinentes para asegurar la correcta aplicación de las disposiciones de la Constitución y las leyes en lo relativo a las elecciones. Pues, por lo antes puesto, el PRM solicitó a la Junta Central Electoral, al Pleno de la Junta, emitir una resolución que requiera al presidente de la República y demás funcionarios públicos el cumplimiento de las disposiciones constitucionales y legales
previamente enunciadas y que en consecuencia se abstengan de participar en el activismo político, en el uso de los recursos del Estado. Han alegado que el presidente de la República, que esta ley solamente se aplica en las funciones, o sea, cuando el presidente cumple un horario de tal hora a tal hora en el Palacio Nacional. Ese argumento es precario y débil. Primero, porque el presidente de la República en la República Dominicana no deja de ser presidente de la República cuando desocupa sus funciones o sus oficinas del Palacio Nacional, por el carácter presidencialista que marca, que gravita en el ejercicio de la actividad política desde la era de Trujillo y los gobiernos dictatoriales hasta los gobiernos democráticos. El presidente de la República es una figura omnipresente. Donde quiera que se mueve toda una parafernalia alrededor de sus desplazamientos, o sea, con recursos del Estado, con gasolina del Estado, con movimiento del Estado, con servicios de seguridad del Estado, con protección de vida, tal como le garantiza el ejercicio de sus funciones. Y ese es un uso de ejercicio público de sus funciones. Entonces, cada vez que el presidente se traslada, lo hace en esa función, no se desdobla. O sea, el presidente de la República no deja de ser presidente de la República cuando prácticamente se retira de su despacho, cuando desocupa su despacho en el Palacio Nacional. Sigue siendo presidente de la República y habla como presidente de la República. O sea, sus palabras tienen la fuerza, la energía que emana del ejercicio de poder que ostenta. Entonces, un presidente de la República que dice que va a apoyar a sus candidatos municipales, que va hacia allá porque es necesario consolidarlo, se desplaza con esa maquinaria. Eso hizo en La Vega. Aquello fue un despliegue enorme de movimientos, digamos, de carácter de asistencia al presidente de la República y evidentemente con la presencia de funcionarios de la administración pública que siguen siendo funcionarios, eso estimula, eso desnaturaliza al mismo tiempo el ejercicio democrático de la competencia. O sea, eso es desigual. Eso no quiere decir que el presidente de la República no tenga simpatía y que no apoye él algún candidato, ya es una voluntad propia, pero eso es cuando deposita su voto en las elecciones, pero su presencia gravita demasiado en el escenario político dominicano. Y esto es válido y yo pienso que el espíritu de estas observaciones de la ley electoral que están consignadas incluso en la Constitución de la República también, es precisamente para impedir que avasalle, la presencia del presidente de la República avasalle, pero además manda un mensaje equivocado a la población electoral. Manda el mensaje de que el gobierno está detrás de sus candidatos y que lo va a apoyar. Y apoyar a candidatos en municipios y en provincias significa, de alguna manera, y se deduce lógicamente de eso, que las empresas, las instituciones, las gobernaciones, o sea, todos los elementos donde se manifiesta el Estado están concentrados allí. Incluso habían gritos en ese evento. Ya esta es una información oficiosa, o sea, pero que se registraron de gente que decía, vamos para Montecristi con tal institución, o sea, hasta ese grado, eso es increíble. Eso es intervenir, obstaculizar la libre expresión de una competencia electoral que tiene que ser democrática. La Junta Central Electoral está, pienso yo, digamos, combinada, obligada, digamos, a preservar un clima de equidad electoral, de que participemos en condiciones, digamos, equitativas en un proceso electoral, pero así no, o sea, no se puede ejercer el poder de una manera desmesurada. Yo entiendo que en el PLD hay una situación muy difícil en estos momentos. Tienen un candidato presidencial que no ha podido arrancar sin condiciones mínimas, digamos, para convertirse, digamos, en una opción electoral a tomar en cuenta. Los números lo dan. Ayer el propio secretario administrativo de la presidencia en un programa radial confesó que están en segundo lugar frente a Luis Abinader, confesó que la diferencia era entre 11 y 15 puntos. ¿Ustedes confirman esos números? No, nosotros tenemos más números, no es cierto. El candidato del PLD tiene un 24%, está reducido y no avanza. Al contrario, la tendencia es a disminuirse en un 24%. Es mucho más, lógicamente, ese es el estimado que ellos hacen y lo respetamos. Pero ahí reconoció que Luis Abinader llevaba entre 11 y 15 puntos. O sea, lo que es innegable que está en una situación muy favorable, digamos, en la simpatía del electorado dominicano. Para nuestros números dicen otra cosa, dicen que es mucho mayor y que tiende a ampliarse. Yo tengo una tesis que le he planteado a algunos amigos. En la historia política dominicana, y tenemos que revisar la historia dominicana constantemente, en la historia democrática o de los procesos electorales, partido político en el poder que se divide, partido político que es derrotado y que pierde el poder. Esa es la historia. Cuando el PRD se divide, cuando se dividió, perdió el poder. Y solamente puede recobrarlo en la medida en que se reunifica.
O sea, esa es una ley política en el escenario electoral dominicano. Por eso, la situación para nosotros es sumamente favorable en todos los sentidos para la candidatura de Luis Abinader. Por eso está enseñoreado en el primer lugar de las simpatías electorales dominicanas. Por supuesto, faltan varios meses, estamos hablando, digamos, a destiempo si se quiere, pero son señales en el escenario político electoral. Todo esto acompañado de la confrontación electoral, o sea, de las críticas y las luchas que se desarrollan alrededor de la gestión de gobierno, los escándalos que se están presentando, o sea, una serie de cosas que nosotros hemos solicitado que las autoridades competentes inicien los procesos para esclarecer ante la opinión pública acusaciones incluso de carácter muy grave, incluso contra candidatos presidenciales, en el caso específico del candidato del PLD, que yo aseguro que no acaba de arrancar, o sea, un candidato nonato. Voy a utilizar esta palabra, nonato, o sea, prácticamente antes de salir ya como candidato oficial tiene limitaciones muy graves en el ejercicio de su candidatura presidencial. Esto es independientemente, digamos, de su condición de persona y de individuo, ¿no?, en la sociedad. Tony, ¿ha sorprendido el hecho de que justamente en el momento electoral que se vive, que se hagan acusaciones de este tipo? Y yo pienso que político-electoralmente es válido. Lo que llama la atención es que justamente se hagan las acusaciones y que no se haga el sometimiento debido. O sea, si yo digo que Ulises Jiménez es un corrupto, yo tengo que demostrar que Ulises Jiménez es un corrupto, pero además, si a mí me duele la nación, yo tengo que accionar en ese sentido para que la nación no se lesione. Esto hasta el momento se ha quedado en una denuncia. Nadie ha ido a la Procuraduría General de la República a entregar pruebas de que ese señor incurrió en esos actos de corrupción. ¿A quién le va a poner el cascabel al gato? Bueno, acuérdese que la denuncia parte de un informe periodístico, una investigación periodística de una prestigiosa comunicadora social que presentó una serie de elementos constitutivos de la acusación, no parte del Partido Revolucionario Moderno. ¿Pero al PRM le consta o no? No, el PRM no ha sido partícipe de esa investigación. Lo que el PRM ha planteado a través de nuestro candidato presidencial es que inmediatamente se conozca esta denuncia en los organismos correspondientes, se le canalice y se investigue. O sea, esta denuncia es muy grave, entonces lo que hay que investigarla a través, el Estado tiene los procedimientos para investigarla, es sumamente grave. Pero la Procuraduría no puede ir, o sea, no puede asumir un caso sin un expediente en la mano. Tony Raful, como político, ¿qué piensa? ¿Este es el momento de someter a la justicia al candidato del Partido de la Liberación Dominicana? No, lo que yo creo que este siempre es el momento de investigar si se presenta una acusación de esa naturaleza a la persona acusada o los cargos que se le tienen a la persona acusada, para que el ambiente político nacional se esclarezca y tengamos un código ético que regule las actividades políticas en el país. Nosotros no hemos hecho esta acusación, nosotros lo que hemos dicho es que se investigue. O sea, fíjese, la posición del PRM y del candidato presidencial, compañero Luis Abinader, es demandar una investigación inmediatamente por el esclarecimiento del lugar. La Procuraduría General de la República está en la obligación, independientemente de que haya o no una iniciativa en ese sentido, de investigar. El rumor público no influye aquí. Bueno, ese es un principio jurídico. El mismo presidente había dicho que actuaría por el rumor público. Incluso el rumor público mueve inmediatamente la investigación, los canales judiciales, el rumor público, ya esto es más que un rumor público. Entonces lo que hay es inmediatamente que citar a la persona que hace la denuncia y plantearse una investigación seria. Lo que no se puede desconocer eso. O sea, usted no puede desconocer una acusación de esa naturaleza, porque eso conspira, digamos, contra la salud democrática del país. O sea, un candidato presidencial no puede ir a unas elecciones con una acusación de esa naturaleza. A él le conviene esclarecer su situación. Pero justamente... Nosotros, lo que quiero decir es que el PRM, que no se trata de una orquestación, de denostación de un candidato por parte de otro partido, sino que se trata de una investigación en una sociedad libre, democrática, donde el cuarto poder del Estado está jugando un papel fundamental en la transparencia de todas las funciones públicas. Se trata de una denuncia de ese poder tan importante que es la comunicación en la República Dominicana. Pero ciertamente, Tony, ahí entra en juego también la responsabilidad de la oposición política, de hacer palanca para que las cosas funcionen y que las instituciones
investiguen. Por supuesto. Entonces, el PRM está en la responsabilidad histórica, política, Por supuesto. de accionar en ese sentido. Por supuesto. ¿Va a accionar el PRM? Bueno, accionar en el sentido de llamar ¿Solamente? de llamar ¿Se va a quedar en el llamado? de llamar a los organismos judiciales correspondientes a profundizar y darle una explicación al país de esa grave acusación, porque a ellos que le corresponde. Nosotros somos un partido político, claro, tenemos que velar por la salud ética del país y eso es lo que hemos hecho. Ahora bien, tengo entendido incluso que hay una entidad que ya inició procedimientos de sometimiento a la justicia en torno a eso y ha supuestamente presentado algunos elementos constitutivos de acusación, pero le corresponde a la Procuraduría General de la República. O sea, los organismos judiciales no pueden permanecer sordos ante una acusación de esa naturaleza. Un candidato no puede ir a unas elecciones sobre la base con una acusación sobre sus hombros de esa naturaleza. Le conviene esclarecer esa situación. Le pregunto, Sí. licenciado, el Partido Revolucionario Moderno vio el material periodístico, se detuvo, le da carácter científico a esa investigación. O sea, hay una investigación de carácter científico periodístico que realmente pueda demostrar que eso es así. El partido está estudiando ese proceso. No podemos dar opinión, lo que estamos es conociendo la situación y actuaremos en consecuencia. O sea, en este país hay que transparentar todos los procesos para garantizar una sociedad mejor. Y el PRM está comprometido con eso. Ese es el compromiso de Luis Abinader. Don Tony, ¿qué solución ha planteado el Partido Revolucionario Moderno, algo que se vive en cada una de las provincias y municipios, con los diputados que ganaron las elecciones y que por el tema de la cuota de género, que por el tema de las reservas, tienen esa disparidad acorde con lo que plantea la ley? ¿Ya hay una solución planteada, ya que ha tratado el PRM en ese sentido? Lo hemos tratado, eso nos ha creado, no a nosotros, a todos los partidos, un grave problema. No en cuanto a negación de la participación de la mujer, que es para nosotros fundamental, sino porque la garantía de su participación no estaba dada por la alternabilidad. O sea, no estaba dada por eso, porque los liderazgos políticos no lo da el sexo, los liderazgos políticos se dan a través del compromiso y la popularidad que alcanzan los candidatos. El trabajo político. Sí, porque y del trabajo político. Entonces, eso se creó a través de una resolución que había dictado el Tribunal Superior Electoral y contrarió la posición que tenía la Junta Central Electoral. O sea, nos creó un conflicto a nivel de la Junta Central Electoral y estamos trabajando, llevando algunas instancias para ver cómo viabilizamos ese proceso, para hacerlo menos traumático, porque fíjese, había lugares donde ya eso se había resuelto, incluso con la participación de la mujer como era debido, pero en base... Y de la juventud y de la también, juventud, hay un 10% ahí. Exacto, con sus calidades. Entonces nos ha creado un problema, ha desvertebrado todo el proceso que habíamos montado. Entonces estamos trabajando con la Junta Central Electoral, la Comisión Electoral nuestra, a ver cómo le damos solución a este grave problema. Porque figúrese, hay casos en que no hay representación realmente popular ni de aspiración. Entonces habría que inventarse una candidata para cumplir con él. O acordar con otra fuerza política que sí la tenga. Y eso sacrifica voluntades políticas internas. O sea, nos crea realmente un caos. O sea, pienso que eso podría buscarse una solución y no, estoy convencido, tengo la información de que se está gestionando, buscarle una solución a eso equilibrada, que no lesione los intereses de participación de la mujer, que para nosotros es fundamental, pero que a la vez viabilice la presentación de candidaturas sin destruir, o sea, sin afectar sensiblemente la estructura de postulación de nuestros candidatos. Tony, los acuerdos que en términos congresuales, específicamente en el ámbito senatorial, llegó el partido, ha sido criticado por sectores políticos, partiendo de que cedió demasiado el PRM. O sea, ceder 11 candidaturas senatoriales a una fuerza política que antes eran antagónicas, que coyunturalmente en ese renglón han coincidido, pues se ha visto como que se le ha cedido demasiado a la fuerza del pueblo 11 candidaturas, pero además pone en peligro el sufragio hacia la candidatura presidencial de Luis Abinader, porque no es cierto que donde haya un candidato a senador por la fuerza del pueblo va a votar por Luis Abinader, votará por el candidato presidencial de la fuerza del pueblo o del PTD. ¿Han analizado ustedes esta situación? Sí, cómo no. Fíjate, el asunto es el siguiente. Nosotros llegamos a la conclusión de que para derrotar a la camarilla hegemónica del PLD que controla el Estado, con todo el poderío, con todo el ejercicio desmesurado de los recursos del Estado,
solamente es posible derrotarlo a través de pactos y unidad política con otras fuerzas y con otros sectores, y sobre todo en este caso, tratándose de la otra mitad del PLD, o sea, del liderazgo de fuerza política interna que prácticamente fracciona al Partido de la Liberación Dominicana. Ese concepto de la alianza no es un concepto nuevo, es un concepto que marca la historia dominicana. Si usted se pone a estudiar la historia dominicana a raíz de la muerte de Trujillo, se da cuenta de que en todos los procesos electorales el conjunto de alianzas entre incluso organizaciones diferentes ha determinado los cambios en la República Dominicana. Desde la victoria de Juan Bosch el 20 de diciembre de 1962, donde Bosch virtualmente pactó, digamos, con el electorado trujillista, unión trujillista, no comprometido con los crímenes ni con la con el ejercicio de poder de los Trujillos, sino la gran masa del pueblo ignorante que apoyó a Trujillo, que siguió a Trujillo, pero que no se identificó nunca con los crímenes ni conoció pero esa no parte se de la critica dictadura. perdón, Tony, perdona. Pero voy a terminar con esto. Y entonces, a partir de ahí, nuestro proceso de alianza ha sido permanente. Entonces, en un momento como este, nosotros entendimos que se necesita un Senado plural. O sea, no un Senado que obedezca al presidente de la República, porque eso desvirtúa la naturaleza democrática del Estado. No, como decía el presidente Medina en una no muy feliz participación cuando dijo, quiero mis diputados, quiero mi Senado. El Congreso para el Progreso. El Congreso para el Progreso se desvirtuaba el carácter democrático de la participación. Esa concepción en el fondo era totalitaria, o sea, responde a viejos esquemas del pasado. Pero ustedes no entienden que esto le afectaría a la candidatura de Luis Abinader, porque por lo antes expuesto, o sea, el voto que se vaya hacia el senador no se va a ir hacia Luis Abinader, se va a ir hacia, y si en 11 provincias ustedes van a iniciar de plano, o sea, con esa desventaja, pues evidentemente... No, pero no es desventaja, porque fíjate, en las provincias, en los lugares de la senaduría, por ejemplo, que nosotros apoyamos a los candidatos de la Fuerza del Pueblo o del Junto Podemos, de todas las organizaciones que componen esa entidad, y ellos apoyan las nuestras. En esos lugares el compromiso es alrededor de los postulantes, de los senadores. Exacto, simplemente es derrotar. Usted apuesta al fraccionamiento. Exacto, lógicamente. Y derrotar a la camarilla hegemónica del gobierno, del PLD. O sea, eso está radicalizado. O sea, el voto está radicalizado. Ahora, en cuanto al voto presidencial, evidentemente que la candidatura de Luis ya es una opción de toda la masa, de todos los sectores, que en los sondeos de opinión, que en todas las estimaciones que se hacen, lo señalan como el próximo presidente de la República. Yo no creo que nos afecte. Yo creo que la gente tiene suficiente, digamos, capacidad para diferenciar una cosa de otra. Nosotros necesitábamos eso. Vamos a tener un Congreso plural. Luis ha dicho, no quiero un Congreso obediente, sumiso. Yo quiero un Congreso participativo, que cuestione al Poder Ejecutivo, que cuestione una democracia real. El concepto de Luis es un concepto sumamente progresista y avanzado, muy superior con el que ha gobernado el Partido de la Liberación Dominicana en nuestro país. Don Tony, gracias. Esperamos que en otra ocasión vuelva para hablar más de historia, de Johnny Aves y otros temas que hay por ahí pendientes en la hora pública. Cuando ustedes quieran, podemos abordar otros temas de historia, de literatura, lo que ustedes quieran. Muchas gracias. ¿Sigue vivo Johnny Aves? Lean el libro que Don está ahí. Tony Raful estuvo con Gracias a ustedes, nosotros, han sido muy amables conmigo. dirigente del Partido Revolucionario Moderno y parte fundamental de esa organización política. Un placer que usted nos haya acompañado en este día. Ulises Jiménez, Ana Mercio Táñez y un servidor, Cristian Cabrera, estuvimos con ustedes esta mañana. Feliz tarde.